Te doy la bienvenida a Conamat Digital. Es importante que tengas contigo los libros del curso y materiales para hacer anotaciones. Vamos a comenzar. Continuamos con el bloque 4, que se titula La oración. Primero que nada tendríamos que definir qué es una oración. Una oración es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Cuando rescatamos esta definición, tenemos que extraer que debe tener sentido completo. No importa el número de palabras que ésta tenga. Ahora, ya que establecemos la definición de oración, podemos distinguir oraciones unimembres, compuestas por un elemento, y las oraciones bimembres. Estas están conformadas por dos elementos, que es sujeto y predicado. Pero vayamos a revisar algunos ejemplos de oraciones unimembres. Adelante, silencio, gracias. Observa que es pues un elemento, y lo más importante y lo que nos define a una oración es que se entienden completamente, ¿sale? En el caso de las oraciones bimembres, que habíamos mencionado que están conformadas por sujeto y predicado, aquí tenemos un buen ejemplo. Sandra practica natación. Aquí tú tienes quién realiza la acción, de quién se está hablando. Por otro lado, también tienes la acción que está cumpliendo tu sujeto. Por ello, pues identificamos oraciones unimembres y bimembres, ¿sale? Después tenemos que las oraciones pueden también tener dos tipos, en este caso, de sujeto, que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ya que analizamos el sujeto y cómo se presenta, ahora nos vamos a dirigir a analizar los diferentes complementos del sujeto. Los elementos que conforman tu sujeto, la parte más importante de este debe de ser el núcleo del sujeto. También lo podemos encontrar con el nombre de núcleo nominal. Esta partecita, insisto, es la parte más importante porque te habla de quién se trata la oración, ¿no? Quién está realizando la acción. Si tomamos como punto de partida la misma oración como ejemplo, Sandra practica natación. En este caso, la persona, el ser que cumple o que realiza la acción es ella, es Sandra. Por lo tanto, Sandra cumple tu función de núcleo nominal o núcleo del sujeto. Si recuerdas, ya habíamos visto los tipos de sujeto, tácito o bien el explícito. Si te recuerdas, en el caso del sujeto tácito, pues no vas a tener este núcleo que estamos mencionando. Otro de los complementos del sujeto son los modificadores directos. Y estos cumplen una función de modificar al núcleo del sujeto sin el apoyo de ninguna otra palabra, ¿no? Estos modificadores directos sirven finalmente a un lado de tu núcleo nominal. Estos son los artículos y los adjetivos, y les llamamos modificadores directos porque están exactamente a un lado de tu núcleo nominal. En el primer caso, los artículos, observa nuestro ejemplo, la calle empedrada. Nuestro núcleo nominal y el ser al que se está refiriendo y quien se está hablando es calle. Por lo tanto, el artículo que precede a este núcleo nominal es la. Por otro lado, los adjetivos, recordarás, son aquellas categorías gramaticales que nos presentan cualidades, características o atributos de tu núcleo nominal, o en este caso de un sujeto. Por lo tanto, en la oración que tomamos como ejemplo, un adjetivo es empedrada. Y ya si lo analizamos de manera completa, observa que el artículo pues, se encuentra antes del núcleo nominal y el adjetivo se encuentra después. Recordemos que finalmente pues están unidos y no necesitamos ninguna otra palabra de apoyo. ¿Qué pasa con los modificadores indirectos? En este caso, sí requieren el apoyo de alguna preposición, ¿no? Para modificar al núcleo del sujeto. Observemos los ejemplos. La casa de muñecas. Nosotros tomamos este ejemplo e identificamos que mi núcleo nominal es casa. Por lo tanto, la información, ¿no? que nos sirve para modificar de muñecas, en este caso lo vamos a agregar al núcleo nominal, insisto, con el apoyo de la preposición de.
Mismo caso, la casa del ingeniero. Nosotros tenemos que nuestro núcleo nominal es casa. Sin embargo, la información que voy a agregar, que voy a añadirle a mi núcleo nominal del ingeniero, lo vamos a utilizar nuevamente apoyándonos con la palabra del, la casa del ingeniero, y por eso los identificamos como modificadores indirectos. Ya que hablamos del sujeto, pues vamos a revisar el predicado. El predicado es el estado o la acción que cumple el sujeto. Ahora, recuerda que nosotros podemos también establecer dos tipos de predicados: los predicados nominales y los predicados verbales. Vayamos con el primero. Los predicados verbales son aquellas que utilizan los verbos predicativos, que son aquellos que nos indican acciones. Por ejemplo, escribir, hablar, nadar, dibujar, redactar, diseñar, etc. Veamos el ejemplo. Sandra practica natación. En este caso, nosotros tenemos un predicado verbal, porque el verbo practica es un verbo, en este caso, predicativo, ¿no? Aquellos que nos indican una acción. En el caso de los predicados nominales, vamos a tener la presencia solo y únicamente de verbos copulativos: ser, estar, parecer. Y hay que identificar que, bueno, pues podemos tener la conjugación en pasado, presente, futuro, copretérita o pospretérita, ¿no? Independientemente de la conjugación. Estos son los predicados verbales y nominales. Vayamos ahora a revisar los complementos del predicado. Recordemos que el predicado puede estar, ¿no? Pues compuesto por varios elementos. Vayamos revisando uno por uno. Como habíamos revisado, los sujetos tienen una parte fundamental, que es el núcleo. Pues bien, los predicados también tienen esa parte fundamental, que son los núcleos verbales. En este caso, el verbo es la que cumple la función. Sin embargo, el verbo también puede estar acompañado de diferentes complementos. El primero de ellos será el complemento directo. Este se presenta cuando la acción se transfiere a otro o a un objeto. Observemos el ejemplo. Marcos envió el trabajo por correo y nos preguntamos, ¿qué envió Marcos? Marcos envió el trabajo, cumpliendo una función de complemento directo. Si observas, la forma en cómo yo puedo identificar fácilmente mi complemento directo es plantearme la pregunta ¿qué? ¿Qué envió? ¿Qué redactó? ¿Qué hizo? Etcétera. El siguiente complemento sería el complemento indirecto. Y en este caso se identifica a quién recibe la acción. Observemos el ejemplo. Marcos envió el trabajo por correo a la profesora y nosotros nos preguntamos, ¿a quién se la envió? A la profesora. Por lo tanto, esta cumple la función de complemento indirecto. Continuamos con el complemento circunstancial, que en pocas palabras, estos complementos circunstanciales indican la forma en que se realiza la acción. Revisemos uno por uno. Lugar. Evidentemente nos refiere al sitio en donde se realiza la acción. Luis compró los dulces en la tienda y nos preguntamos, ¿dónde compró los dulces? En la tienda. Posteriormente tenemos el complemento circunstancial de modo. En este caso es de qué manera se realiza la acción. Luis compró los dulces con su tarjeta. ¿Cómo los compró? Con su tarjeta. Siguiente complemento circunstancial de tiempo. Como te imaginarás, se refiere al momento en el que se está realizando una acción. Por ejemplo, Luis compró los dulces ayer y nos planteamos la interrogante, ¿cuándo los compró? Ayer. Y por último tenemos el complemento circunstancial de finalidad. En este caso nos planteamos con qué propósito se realizó la acción. Si revisamos el ejemplo, Luis compró los dulces para su fiesta de cumpleaños. ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué se compraron los dulces? Para la fiesta de cumpleaños. Y estos son
los complementos circunstanciales presentes en el predicado. Bien, ya que estamos hablando de las oraciones bimembres, vamos a concentrar nuestra atención en el verbo, porque ya recordaste que el verbo es tu núcleo, es la parte fundamental de tu predicado. Ahora, ¿qué es el verbo? El verbo nos refiere la acción o el estado del sujeto. En este caso, nosotros vamos a poder identificar diversos tipos de verbos y nos vamos a concentrar en la clasificación de verbos transitivos o verbos intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que transfieren la acción a un objeto. Por ejemplo, la licenciada entregó los resultados. En este caso, el verbo entregó es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque está transfiriendo la acción hacia un objeto. Por otro lado, los verbos intransitivos son aquellos en los que no se puede realizar la transferencia de la acción hacia un objeto. El joven cayó en la carrera. Observa el verbo caer, conjugado, cayó, y no nos permite finalmente la transferencia hacia un objeto. Por otro lado, también podemos identificar las formas impersonales del verbo. Estas son también llamadas verboides y se llaman formas impersonales porque no se pueden conjugar, porque no cumplen prácticamente la función del núcleo del predicado. No se pueden transferir hacia una persona, singular, plural, etcétera, ¿no? Entonces, por eso las identificamos como formas impersonales y siempre se van a presentar en esta misma terminación. Observemos la terminación de cada verboide. Primero tenemos el infinitivo. Observa la terminación ar, ir, que prácticamente consta de la presentación abstracta del verbo. Comer, nadar, ser o amar. Observa las terminaciones ar, ir, pero que nuevamente no las podemos ajustar a una conjugación. El segundo verboide es el participio, con terminaciones ado, ido, to, so, cho. Observemos los ejemplos. Comido, nadado, estado, amado. Y en esta ocasión, estas formas impersonales tampoco las podemos someter a alguna conjugación. Siempre se van a presentar en esa terminación. Y por último tenemos el gerundio. Su terminación es ando, endo. Observa los ejemplos. Comiendo, nadando, estando, amando. Prácticamente en el caso de participio y gerundio nos sirven precisamente para construir formas o tiempos compuestos en las conjugaciones. Bien, vamos a continuar con los tiempos verbales. Antes de revisar cada tiempo verbal, quiero explicarte algo súper importante para entender las siguientes tablitas que vas a observar en pantalla. Los tiempos que generalmente vamos a encontrar en el examen es el tiempo simple y el tiempo compuesto. Y quiero recordarte que el tiempo simple es aquel que se caracteriza por tener la presencia únicamente de tu verbo principal. En el caso contrario, los tiempos compuestos, vamos a encontrar la presencia de un auxiliar y vamos a encontrar un verbo en forma impersonal, que son precisamente los que habíamos analizado previamente, que puede ser un participio o puede ser un gerundio. Ahora, la siguiente información que te tengo que proporcionar es el modo. El modo es la forma en cómo se presenta el verbo o en cómo se presenta la acción, ¿no? En este caso podemos identificar modo indicativo o modo subjuntivo. El modo indicativo es aquel que afirma o niega una acción. Por otro lado, el modo subjuntivo expresa dudas, deseos o posibilidades. Con esta información podemos entonces revisar las tablas que observarás. La primera, observa tiempo simple del modo indicativo. Recuperamos los dos datos que te di previamente. Estamos ante la presencia de oraciones con un solo verbo y con una afirmación o negación. Ahora, observa que en el modo indicativo se aceptan 5 conjugaciones. Presente, yo escribo,
pasado o pretérito, yo escribí, futuro, escribiré. Y observemos copretérito. El copretérito tú sencillamente lo vas a identificar porque la terminación del verbo es ia o aba. Por eso tenemos yo escribía. Y por último, tenemos el pospretérito, que su terminación es ria, por lo tanto, escribiría. Y así, ¿no? Pues digamos, de manera posterior podemos ajustar pues las conjugaciones en las diferentes personas. Ahora bien, si observas, en la parte inferior encontramos una segunda tabla que lleva por título tiempo compuesto indicativo. ¿A qué se refiere? Nuevamente vamos a tener el modo indicativo como afirmación o negación, pero en este caso recuerda que el tiempo compuesto requiere de la presencia de un auxiliar. Y lo que te voy a decir es sumamente importante. El auxiliar, en este caso, es el verbo que va a sufrir la conjugación. Por otro lado, tu verbo siempre va a aparecer en estas formas impersonales que habíamos previamente comentado. Vamos a revisar los ejemplos. Nuevamente tenemos 5 tiempos verbales que se ajustan al modo indicativo en el tiempo compuesto. Observemos. Antepresente, yo he vivido. Antepasado o antepretérito, hube vivido. Antefuturo, habré vivido. ¿Y recuerdas la terminación del copretérito? Bueno, pues aquí le vamos a nombrar antecopretérito precisamente por ser un tiempo compuesto, pero recuerda que tienes la terminación había, por lo tanto es había vivido. Es la misma terminación que en el tiempo simple. Sucede la misma situación en el ante-pospretérito. Tu terminación es ria, entonces es habría vivido. Y por último, quiero rescatar los aspectos más importantes para que tú puedas conjugar de manera correcta en tu examen. Recuerda que el tiempo simple está el verbo solito. El tiempo compuesto siempre vas a tener la presencia de un auxiliar. Ahora, ya que analizamos ambas tablas, quiero que observes que los tiempos en el simple pues son su nombre tal y como los has conocido, ¿no? Presente, pasado, futuro. Pero ¿qué pasa con los tiempos compuestos? Observa que le estamos agregando un prefijo a cada uno de los nombres de tiempo verbal. Tienes por eso antepresente, antepasado, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. De esa manera tú vas a identificar qué es lo que te están solicitando. Por otro lado, recuerda la terminación copretérito, abaía, y la terminación del pospretérito, ia, ria. Bien, ya que revisamos el tiempo simple del modo indicativo y el tiempo compuesto, vamos a revisar el tiempo simple y compuesto, pero ahora del modo subjuntivo. Recuerda que yo te había comentado que el modo subjuntivo es cuando expresamos dudas, deseos o posibilidades. En este caso, pues sucede la misma situación. Tenemos la presencia de nuestras pequeñas tablitas que nos van a indicar cómo se presentan las conjugaciones y de manera inmediata quiero que observes una cosa. El modo subjuntivo solo acepta 3 tiempos verbales: presente, pasado o pretérito y futuro. No ocurre lo mismo con el indicativo, que si recuerdas, el indicativo te aceptaba 5 conjugaciones. Vamos a revisar el modo subjuntivo. Recordando que el tiempo simple, tú vas a tener tu verbo solito, observa la tabla. Yo cante, yo cantase, yo cantare. Estamos expresando el verbo a modo de posibilidades o dudas, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el tiempo compuesto del modo subjuntivo? Nuevamente, solo se aceptan los 3 tiempos verbales previos. Pero ahora, como estamos hablando de un tiempo compuesto, recuerda, solicitamos la presencia de un auxiliar. Y nuevamente en nuestro tiempo verbal le vamos a agregar
le vamos a añadir el prefijo ante. Observa los ejemplos. Antepresente, yo haya amado. Antepasado, yo hubiera amado. Y el antefuturo, yo hubiere amado. Entonces, concluimos que los tiempos simples y compuestos, en el caso del subjuntivo, solo se presentan los tres tiempos verbales que tú ya conoces. No olvides también identificar qué es lo que te está solicitando. Si tienes el prefijo ante o si no lo tienes. Eso te determina si se refiere a un tiempo simple o a un tiempo compuesto. Bien, una parte muy importante para construir e identificar las oraciones es la concordancia que debe de existir entre el sujeto y el predicado. ¿A qué nos referimos con la concordancia? La concordancia se refiere precisamente a la relación interna que se debe de presentar en todas las palabras que conforman tu oración. Finalmente, la relación o la concordancia se debe de presentar en número y en género. Es decir, que si tus palabras, ¿no? Que conforman tu oración se presentan en un número singular, tenemos que ajustar el resto de las palabras a ese número. O si son singulares, o bien, si se refiere a palabras femeninas, tenemos que ajustar el resto de las palabras en ese género, o masculinas. Vayamos a ver los diferentes casos con los ejemplos. El primero es, si tu sujeto es singular, por supuesto tu verbo también se debe de ajustar a esa misma cantidad. Ejemplo, la consulta es cada mes. En este caso tenemos que consulta es tu núcleo nominal singular, por lo tanto voy a ajustar tanto el artículo como el verbo en esa misma cantidad. Siguiente ejemplo. Si tu sujeto es plural, el verbo también se debe de ajustar a esta cantidad. Las consultas son. Observa cómo al transformar un núcleo plural, tenemos que ajustar el resto de las palabras que conforman tu oración a esa cantidad. El siguiente caso sería el siguiente. Si el sujeto se compone de varios elementos, recordarás que se puede referir a un sujeto compuesto. También el verbo se debe de ajustar a una cantidad plural. Los maestros y los alumnos asistirán. ¿Por qué? Porque estamos considerando tanto maestros como alumnos, ¿no? Entonces, se debe ajustar a esa cantidad, ¿vale? Ahora bien, si nos referimos a sustantivos femeninos, todos sus complementos deben de presentar ese mismo género. La sala de estar es muy amplia. Observa cómo el sustantivo sala presenta esa característica de femenino. Tu artículo también es femenino y observa que en la parte del predicado amplia también se conserva ese género. Por otro lado, si tu sustantivo es masculino, el resto de las palabras que conforman tu oración también debe presentar esas mismas cualidades. El camino de regreso es peligroso. Concluimos entonces que la concordancia es esta relación que debe estar presente en las oraciones, cumpliendo con los mismos géneros o con la misma cantidad en todas las palabras que conforman tus oraciones. Has terminado la sesión de la materia. Ahora revisa el video Solución de reactivos correspondiente a esta unidad.